te bendiga. En breve iniciamos con el mensaje de la palabra de Dios. Cada mañana al despertar, la voz que viene a levantar, la fe que quiere despertar, tu corazón comienza a cantar. Te llevamos la palabra para tu vida alimentar, pan del cielo que te llama, que te invita a regresar. Vidas con propósito claro, ya no tienes que dudar. Hay un plan que te abraza, que te quiere restaurar. Vidas con propósitos, con Aaron y Rodríguez. Mensaje de amor, salvación y vida eterna. Vidas con propósitos, vidas con propósitos. Bueno, ya estamos por aquí. Bendiciones. Hoy quiero compartir brevemente una historia que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 17. La palabra dice: y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Esto lo dijo Jesús a dos de sus discípulos. Estos hombres iban camino a Emaús. Según los historiadores dicen que estaban más o menos a 10 kilómetros de Jerusalén. Pero ellos ya, después de seguir a Jesús, después de estar siempre con Jesús y ver los milagros y los prodigios de Jesús, ellos estaban volviendo a su lugar. Estaban regresando ya, porque ya decían, ya no hay esperanza. Este que era un profeta, uno que esperábamos. Esto lo podemos ver en el versículo 19, donde ellos están lamentando y donde ellos están pues quejándose de que por qué pues asesinaron a Jesús, por qué hicieron esa conspiración contra él hasta crucificarlo. En el versículo 20 dice, pero ellos siguen hablando y siguen diciendo, pero esperábamos que él realmente fuera el Mesías que estábamos esperando. Pero ya han pasado 3 días, ya no está con nosotros, ya no vemos la multitud detrás de él, ya no vemos milagros. Y comenzaron a lamentarse y a sentirse tristes los dos. Uno de ellos, llamado Cleofas, dice, pero ahora somos como forasteros nosotros. ¿Qué sucede? Que el Señor viene. Esto sucedió al 3er día de que Jesús resucitó. A las primeras personas que Jesús se le apareció fueron a las mujeres, luego a Pedro y a Juan, y luego a estos 2 discípulos que iban camino en Emaús. Y cuando Jesús se le aparece, comienza Jesús a hablar con ellos, y uno de ellos le dice, Cleofas le dice, ¿eres tú el forastero que nosotros vimos en Jerusalén una vez? Pero el Señor no dice palabra. Sigue hablando con ellos, sigue interrogándoles. Y ellos comienzan a hablar a Jesús de Jesús. Ellos comienzan a hablarle al mismo Cristo de su misma persona, pero no se daban cuenta de que estaban hablando con el Maestro. Y el Maestro, en el versículo 27 dice que comenzaron a hablar de los profetas y comenzaron a hablar desde Moisés hasta todos los profetas hasta llegar a Jesús. El Señor comenzó a darle pues informaciones de todas esas personas, de todos los profetas, y aún así ellos no reconocían a Jesús. No pudieron reconocer tal vez el pelo de Jesús, la estatura, la forma de hablar. Ni siquiera se fijaron en los hoyos en la palma de su mano, porque estaban tan confundidos, estaban turbados, estaban tristes. Pero el Señor comenzó pues a hablarles a ellos de todas esas historias. Y que para mí esto es un milagro, porque Jesús comenzó a hablarle detalladamente desde Moisés hasta Jesús, toda la historia. Y aún así, ellos no comprendían. Aún Jesús, pues revelándole la palabra y hablándole de las cosas
eterna y de los grandes hombres de Dios, ellos no comprendían quién era ese hombre que estaba hablándole con tanta autoridad y con tanta veracidad de lo que había sucedido en el tiempo del Antiguo Testamento. Permíteme decirte algo. Lo mismo pasa a muchos de nosotros. Él nos habla, Él nos guía y nosotros escuchamos su voz, pero aún seguimos ciegos y seguimos turbados y no reconocemos la voz del Maestro. Él camina con nosotros, Él nos da las informaciones a nosotros y nosotros seguimos pensando en que ya no hay nada más que hacer, de que ya todo está perdido, de que ya no vemos a Jesús en medio nuestro. Lo mismo te pasa a ti muchas veces y me pasa a mí, que cuando estamos turbados, la frustración, la duda, el miedo no nos permite reconocer de que Jesús está caminando con nosotros. Y siguiendo con la historia, ellos siguieron caminando hasta llegar a la casa. Ellos le dicen a Jesús, pues ya es tarde, ven, quédate con nosotros. Invitarlo a la casa para un judío significa mostrarle intimidad. De manera que ellos mostraron a Jesús su casa y compartieron el pan. Jesús compartió el pan, estuvo en su casa, y para el judío mostrar su casa y dar pan significa tener intimidad con esa persona y tener una relación con esa persona. De manera que luego que Jesús comió el pan con ellos entonces se le abrieron los ojos y reconocieron que era el mismo Jesús que estaba con ellos. Luego dice la palabra que luego el Señor desapareció de ellos. Pero ¿dónde fue Jesús? Jesús luego aparece. Estoy hablando de que en un trayecto de 10 kilómetros, 2 horas y algo de camino, Jesús se aparece luego a sus discípulos. Ellos, dice en el versículo 38, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. El Señor tuvo que decirle a ellos, miren que soy yo. Después del Señor haber estado con estos dos discípulos que luego reconocieron que Jesús estaba con ellos, luego el Señor desaparece de ellos y aparece donde están sus discípulos. Pero no sé si sabes que hay uno que se llamaba Tomás que tuvo que decirle, déjame tocar, déjame ver si es verdad que eres tú, porque creían que era un fantasma, que era un espíritu. Por eso el Señor le dice, mira, tócame. Un espíritu no tiene carne y hueso. Muchos de nosotros somos como Santo Tomás, que tenemos que ver y palpar para creer. Aún el Señor estando con nosotros, aún el Señor dándonos palabra, no creemos, estamos frustrados, no vemos la verdad. Y a veces el Señor caminando con nosotros escuchamos su voz, pero no creemos que Él está con nosotros. Permíteme decirte, querido amigo, que el Señor está a tu lado y vino para quitarte toda frustración, toda duda, todo problema, toda dificultad, todo pensamiento, toda turbación, porque cuando Él está contigo para ayudarte y llevarte a donde Él dijo que te va a llevar. Si Dios te ha dado una palabra, créela. No te dejes robar la palabra que Dios te ha dado. Recuerda algo, la falta de fe es el impulso a la duda y a la frustración. Tú debes saber que si Dios te ha dado una palabra, se va a cumplir en tu vida. De manera, querido amigo y querido hermano,
Si estás en este momento turbado, si sientes que estás caminando con Jesús, pero que Él no está caminando contigo, o si estás sintiendo o escuchando palabra de Jesús y aún sigues dudando, esto significa que debes entrar, como hicieron ellos, a la casa en intimidad. El Señor tratará contigo de manera profunda cuando entres en intimidad con Él. No importa los estudios que hayas hecho, a los institutos que hayas ido a prepararte, cuántas veces lee la Biblia. Lo que importa es la intimidad, y en la intimidad Dios hará grandes cosas en tu vida. De manera que, querido amigo o hermano, camina con Dios, escucha la voz de Dios, entra en intimidad y el propósito de tu vida será cumplido, porque lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Dios te bendiga. Ahora hago una invitación a las personas que tal vez escuchan este mensaje y todavía no son cristianos. Si quisieras conocer a Dios, es el tiempo de decir: Señor, yo también necesito que camines conmigo, que me hables y que me dirijas por el camino correcto. Ayúdame a tener fe en vez de dudar en ti. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús me entrego a ti, pongo mi vida en tus manos y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Si has hecho esta oración, me gustaría que me escriba en privado y me diga: acepté a Cristo, para yo también poner de mi lista de oraciones. Dios te bendiga. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un buen día para decir: Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que tú estás conmigo. Y aunque a veces tú estando caminando conmigo, tú hablándome, no puedo percibir porque estoy turbado o turbada. Pero en el nombre de Jesús, ayúdame, abre mis oídos y mis ojos para comprender de que tú nunca me dejas, sino que siempre me acompaña para dirigirme en el camino correcto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.